Hoy vamos a conocer la historia de Marie Curie, la científica que ganó 2 premios Nobel. Mira la imagen de acá abajo. ¿Sabes qué es? Exacto, una radiografía. Esa especie de fotografía del interior de tu cuerpo, con la que se ve si tienes un hueso roto o el tobillo torcido. Lo que quizás no sepas es que se inventó gracias a algunos increíbles descubrimientos que hice yo antes. Me llamo Maria Skłodowska, aunque todo el mundo me conoce como Marie Curie. Desde pequeña mi gran pasión fue la ciencia, tanto que me convertí en una de las científicas más admiradas de la historia. Llegué a ganar 2 premios Nobel, y eso que en mi caso parecía tenerlo todo en mi contra. No tenía dinero, era inmigrante y además era mujer. En mi época mucha gente creía que las chicas no servíamos para cosas como estudiar, trabajar o investigar. Decían que eso eran cosas de hombres. ¿Te gustaría saber cómo superé los obstáculos hasta alcanzar mi sueño? Ven conmigo y te lo enseñaré. Esta es mi historia. Nací en 1867 en Varsovia, la ciudad más importante de Polonia. Mis padres eran maestros, lo cual era una suerte. Mis 4 hermanos y yo nos podíamos pasar el día aprendiendo. A mi padre le encantaba enseñarnos infinidad de cosas. Matemáticas, ciencia, poesía, geografía e incluso palabras en otros idiomas. Yo quería crecer para saber tantas cosas como él y poder usar todos esos aparatos fascinantes que guardaba en una vitrina. Papá, ¿qué es ese cuenco? Un crisol. Sirve para calentar sustancias a muy altas temperaturas, incluso a más de 1000 grados. Ah, ¿y ese aparato? Eso es un calorímetro, para medir el intercambio de calor. Ah, ¿y ese de ahí? Eso no es un aparato, Marie. Es una enciclopedia, unos libros que reúnen todo el saber. Vaya, como tú. Tenía tantas ganas de aprender que al acabar el colegio me dieron una medalla de oro por ser la mejor estudiante. Pero seguir con los estudios no iba a ser fácil. En aquella época casi ninguna universidad europea admitía a chicas en sus clases. Sin embargo, no iba a quedarme de brazos cruzados. Yo quería estudiar. Así que mi hermana mayor, Bronia, y yo hicimos un trato. En París está la Sorbona, una de las mejores universidades de Europa. Y aceptan chicas. Pero Marie, ¿cómo lo pagaremos? Cuesta una fortuna. No te preocupes, Bronia, yo trabajaré de canguro y con el dinero que gane, te pagaré los estudios. Y cuando yo termine mis estudios y me ponga a trabajar, vendrás tú a París y te pagaré los tuyos. Mientras esperábamos que llegara el momento, descubrimos la manera de seguir estudiando en Varsovia. Una señora llamada Jadwiga Davidova había organizado una escuela secreta para chicas. La llamaban la Universidad Volante, porque si venía la policía, teníamos que salir volando. Al cabo de 6 años, mi hermana cumplió su palabra. Ella había acabado sus estudios y ahora me tocaba a mí ir a París. Vivir en París no fue fácil. Allí todo era muy caro y apenas tenía dinero. Solo pude alquilar una pequeña habitación sin calefacción, donde sobrevivía comiendo pan con mantequilla, cada día. Pero eso no me importaba. Yo era feliz yendo a clase y estudiando hasta que caía dormida sobre los libros. No me hubiese cambiado por nadie. Señorita Marie, despierte, la biblioteca ya ha cerrado. Uy, perdón, es que aquí se está tan calentito. Váyase a casa a descansar, seguro que le espera una buena cena. Bueno, no estoy segura. Mis esfuerzos tuvieron su recompensa. Saqué las mejores notas de la facultad de física y fui la segunda mejor en la de matemáticas. Sin embargo, mis notas no sirvieron para mucho. Yo quería quedarme en la universidad como investigadora de laboratorio, pero como era mujer, no me dieron ninguna opción. Así que un buen amigo decidió presentarme a alguien que podía hacerme de ayuda, porque él sí que tenía acceso a los laboratorios de la universidad. Marie, te presento a Pierre Curie. Es científico como tú. A lo mejor podrías colaborar. Encantado de conocerte, Marie. Si quieres puedes utilizar mi instrumental. Te lo dejo. Muchas gracias, qué amable. Así podremos hacer experimentos juntos. A mí me encanta la ciencia. A mí también. Marie, creo que eres el mayor descubrimiento que he hecho jamás. Enseguida nos dimos cuenta de que compartíamos infinidad de cosas, además de nuestra pasión por la ciencia. Había mucha química entre nosotros. Nos enamoramos y, al cabo de un año, nos casamos. Al final conseguimos que nos dejaran un pequeño cobertizo solo para nosotros donde podríamos hacer nuestros experimentos. Era una habitación pequeña, mal ventilada y casi sin instrumentos para investigar. Pero yo podía compensar las carencias con 2 cosas que me sobraban:
mucho talento y un enorme entusiasmo. Pierre, ¿has oído hablar de los rayos Becquerel? Algo me suena, los acaban de descubrir, ¿verdad? Sí, y son muy curiosos, me encanta saber cómo funcionan. Creo que los voy a estudiar. En 1896, un científico llamado Henry Becquerel había descubierto que un mineral, el uranio, emite rayos que brillan en la oscuridad, como si fueran luciérnagas. Pero lo más sorprendente de todo era que el uranio brilla solo, sin que haya que calentarlo, enchufarlo a la corriente ni darle ningún tipo de energía. ¿Cómo podía hacer luz sin parar? ¿De dónde sacaba la energía? Era un misterio increíble y yo quería descubrir la respuesta. Me puse entonces a hacer muchas pruebas en nuestro pequeño laboratorio. Pierre, me he dado cuenta de que el brillo del uranio depende solo de la cantidad que se utiliza. Si hay más uranio, brilla más. Si hay menos, brilla menos. ¿Por qué es importante? Porque significa que el brillo depende solo de las características del uranio, de cómo está hecho. Es ahí donde hay que buscar la explicación. Cuéntame más, me parece muy interesante. La naturaleza se compone de elementos distintos, como el hierro, el calcio, el oxígeno y muchos más. Cada elemento tiene una forma diferente, y cuando se mezclan, crean todo lo que vemos a nuestro alrededor, como si fueran las piezas microscópicas de un juego de construcciones. El agua, por ejemplo, son 2 piececitas de hidrógeno y una de oxígeno. Sigue. Creo que algunos de estos elementos están hechos de tal forma que emiten energía por sí solos, sin necesidad de mezclarse o de recibirla desde fuera. Son elementos radioactivos. Como no había ninguna palabra para describir esa propiedad, pues me la inventé yo. Y no tardé en descubrir otros elementos, hasta entonces desconocidos, que eran mucho más radioactivos que el uranio. Al primero lo llamé polonio, en honor a mi país, y al segundo radio. Había descubierto 2 piececitas nuevas de la naturaleza. Aunque mis descubrimientos significaban un paso muy importante para entender la materia y la radioactividad, no me dejaron presentarlo eso en público, porque era mujer. Fue un antiguo y querido profesor mío, el señor Lippmann, quien se ofreció a hacerlo en mi nombre. Pero la cosa no acabó ahí. En 1903, la Academia de Ciencias de Suecia anunció el nombre de 2 científicos premiados con el Nobel de Física de aquel año. Eran Henry Becquerel y mi marido, Pierre Curie. Pierre se puso hecho una furia. Esto es increíblemente injusto, ha sido Marie quien ha tenido las ideas. Pero señor Curie, ¿cómo puede haber participado una mujer en un descubrimiento tan importante? Porque es brillante, inteligente, y eso es lo único que hace falta para ser científico. Si no le dan el premio también a ella, no aceptaré el mío. Está bien, no se enfade. Me convertí así en la primera mujer en conseguir un premio Nobel. Poco a poco encontré en la ciencia y en mis 2 hijas la energía que necesitaba para recuperar la ilusión. Me convertí en la primera mujer que conseguía una plaza de profesora en la Sorbona y seguí trabajando en el laboratorio. Avancé tanto en mis experimentos que en 1911 me dieron el Premio Nobel de Química. Antes que yo, nunca nadie había conseguido 2 premios Nobel. Y además, en 2 especialidades distintas. La gente no se lo podía creer. Menuda noticia, Marie Curie ha ganado el Premio Nobel. No te enteras, eso pasó hace 5 años. Has cogido un periódico antiguo. Eres tú el que no se entera, ha ganado otro, 2 premios Nobel. Lo nunca he visto. 3 años después, me cedieron un pabellón entero para montar un centro de investigación en París. Y pensar que durante años solo tuve un mísero cuartito para hacer experimentos. Al principio, se llamó Instituto Radio, pero poco después le cambiaron el nombre por Instituto Curie. Hoy en día, es uno de los centros de investigación más importantes del mundo, y en todos estos años, se han realizado muchísimos descubrimientos con los que detectar y curar enfermedades. Parecía que la buena suerte empezaba a sonreírnos. La Universidad de la Sorbona le ofreció a Pierre una plaza como profesor de física y conseguimos que por fin nos pusieran un buen laboratorio para seguir investigando. Teníamos además 2 maravillosas niñas que nos hacían la vida más feliz, Irene y la pequeñita Eve. Por desgracia, la alegría no duró mucho. El 19 de abril de 1906, una terrible noticia oscureció de pronto mi vida. Señora Curie,
Dese prisa, hay que ir al hospital. ¿Qué ha pasado? No me asuste. Es Pierre, le ha atropellado un carruaje. Mi querido compañero, la persona que siempre había estado a mi lado y me había apoyado en todos mis proyectos, se marchó para siempre. Me sumergí en una profunda tristeza. Mis descubrimientos fueron tremendamente útiles. Gracias a ellos, no solo se entendió mejor cómo está hecha la naturaleza, sino que además han servido para curar enfermedades y arreglar huesos rotos. Sin embargo, también tuvieron un precio muy alto que entonces desconocíamos. Los elementos radioactivos deben ser tratados con mucho cuidado, porque el contacto con ellos es muy dañino para el cuerpo. Es lo que me pasó a mí. Tras años y años trabajando con ellos, me puse enferma. Pero no por eso me arrepentí de haber pasado incontables horas en el laboratorio que tanto conocimiento y alegrías me había dado. Me llamo Marie Curie, y esta fue mi historia. Desde muy pequeña supe que la curiosidad y las ganas de aprender son dos fuerzas muy poderosas. A mí me acompañaron a lo largo de toda mi vida y me ayudaron a superar obstáculos que parecían imposibles de salvar. Mi legado continuó después de mi vida. Un año después de mi muerte, otra mujer recogió el Premio Nobel de Química. Y no fue cualquier mujer, no. La ganadora de ese premio fue mi hija Irene. Le enseñé al mundo que la ciencia es un campo que está abierto para todos por igual, y que solo el talento y el trabajo importan. No dejes nunca que sean otros los que te digan hasta dónde puedes llegar. ¿Quieres saber más? La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Marie Curie. ¿Qué obstáculos tuvo que enfrentar Marie Curie en su vida para cumplir sus sueños? ¿Qué harías tú en su lugar? ¿Crees que hoy todavía existen dificultades para que las mujeres sean científicas? Te propongo un desafío. Investiga o busca mujeres en tu entorno familiar que sean científicas y la próxima semana se lo comentas a tu tutora.